Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a un episodio de Punto de Encuentro que tiene un tono distinto, tiene una versión diferente. Esta vez vamos a hablar con alguien que tenemos puntos de encuentro porque somos venezolanas, somos emigrantes, somos madres, las tres. Y antes les teníamos las tres los lentes, pero Lisa se los quitó. Pero somos esposas. Pero hoy estamos aquí porque queremos a través de este canal, de este espacio que hemos construido Lisa y yo, como bien lo hemos dicho, de desahogo, de no sentirnos sola, de acompañar a otras madres, para darle este espacio a Ana para que comparta su historia. Ana es mamá de cuatro, un varón y tres niñas, mi héroe, o sea, porque además todas, o sea, ella pasó 5 años embarazada seguidos. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos aquí para que ella nos cuente una historia que no nos pertenece, le pertenece a ella, lamentablemente. Ella vive en Estados Unidos y su hijo fue víctima de abuso sexual infantil en su colegio a los 5 años. Ana, bienvenida. Este es, como te lo Gracias. dije cuando te hice la invitación, un espacio para compartir con otras mamás tu experiencia, hacer visible tu caso, darle voz a muchas otras familias que pudieran estar pasando por lo mismo y no han tenido la fuerza, la voluntad y la energía de no querer parar, como tú lo has dicho infinitas veces. Estamos aquí para acompañarte en este proceso y que simplemente seas este espacio para que seas la voz, para que hagas saber lo que está pasando. Bienvenida. Gracias, Lid. Bueno, mira, de verdad que te agradezco con todo mi corazón, como ya te lo he dicho, por la oportunidad, por ser tan bella, por ser tan honesta, por ser tan pura y por tener la disposición de ser la voz, de ser eco de la voz. O sea, porque como te dije una vez, esto ahorita para nosotros significa todo. Así que muchísimas gracias, de verdad. O sea, muy, muy agradecida contigo y con tu compañera por este podcast espectacular. O sea, me encantó. Muchísimas gracias. Bien. Eh, Bueno, Ana, cuéntanos un poco por qué estamos aquí y a qué le queremos dar voz y qué es lo que está pasando, lamentablemente, con tu hijo. sí. Bueno, estamos aquí, bueno, lamentablemente, como dijiste, en una situación muy, muy triste, muy importante, muy dolorosa. Y cuando digo importante, es importante hacer eco de esto, porque lo que pasó pasa mucho y viene pasando desde siempre, ¿no? Nuestro niño tiene 6 años ahorita, pero cuando tenía 5 años estaba en kindergarten en un colegio público acá en Colorado, que se llama Homestead Elementary School, pertenece al Cherry Creek School District, y él tiene educación especial, tenía un programa individual especial para él, porque tiene, bueno, trastorno del lenguaje, comprensión, unas dificultades de comprensión, problemas de, am, bueno, ADHD, Ujú. no, no, ¿Qué se me, déficit se de me fue ahorita el atención? nombre, Déficit de pero atención. exactamente, exactamente, déficit de atención y está en el espectro. O sea, Ujú. probablemente lo más probable, o sea, lo más eh, certero es Asperger, ¿ok? O sería el espectro de autismo number one, pues. O Ok. sea, es un niño muy inteligente, es un niño que habla, o sea, sí habla. De hecho, habla dos idiomas. Pero cuando está en situaciones de estrés, en situaciones de vergüenza, en situaciones de miedo, en situaciones de ansiedad, se cierra. Y entonces Ujú. en ese momento no habla. O sea, no habla o no se comunica o simplemente no te das cuenta qué es lo que está pasando porque es muy difícil como que leerlo, pues, o sea, saber qué es lo que sucede. Entonces, lo que pasa es que nosotros le dijimos, él pasa de kindergarten a primer grado y yo le digo quién va a ser la profesora y apenas le dije el apellido de la profesora, la cara de él cambió, o sea, completamente. Y yo le dije como que, ¿qué pasa? O sea, ¿tú la conoces? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿te gusta? O sea, como que te cae bien. Y me dice, un poquito. O sea, ya esa respuesta para mí era negativa porque él, Ujú. él nunca dice eso. O sea, él dice sí o no, o sea, pero cuando te dice un poquito ya tú sabes que es no. Entonces yo le Ujú. dije,
¿por qué? Y me dijo, I don't know. O sea, yo le hablo en español y él me responde en inglés. Entonces, cuando me dijo I know, ese I know, yo sé que es I don't know. O sea, que no es I Ujú, know de yo sé, ¿no? Entonces, ujú, yo le dije como que, pero cuéntame. Y me dijo que, o sea, no quiso hablar. O sea, se fue. Entonces, yo no forcé la cuestión. Y en la noche le dije, ¿tú te acuerdas cuando me dijiste que no sé qué, no sé qué más? Dice, sí. Le digo, ¿quieres hablar? Me dice, ok. O sea, no era como que quería hablar, pero bueno, igual, tenía la disposición. Y me dice, o sea, que la profesora no le gusta porque es grosera, es mala y le grita. Entonces, cuando él me dice eso, yo me quedo como que miércoles, o sea, no, nunca me lo esperé, o sea, porque obviamente uno no se espera este tipo de cosas, ¿no? Y más cuando no tienes ni idea de que eso había pasado o que estaba mm, pasando. Entonces, cuando me dice eso, yo le digo, pero ¿qué cosas te grita? Entonces me dice como que, siéntate en la silla, haz tu tarea, o sea, do your papers y no salgas de ahí. Entonces yo le digo, ok, y tú dices, claro, no me lo dice con esta rapidez ni con este orden, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y tú hiciste algo? Y me dice, sí. Y yo le digo, ok, ¿qué hiciste? Se me dice, me paré de la silla. O sea, él es muy inquieto, él tiene hiperactividad. Y entonces él puede estar aquí en 2 segundos, pero en 2 segundos está saltando, no sé qué. Entonces yo me quedo como que, ok, o sea, una respuesta bien, bien infantil, bien acorde a su edad. ujú. Entonces yo digo, ok, y de repente, o sea, se queda callado y yo le digo, eso es todo. Y me dice, no. Y yo, ajá. Y me dice, aquí, aquí. O sea, como que, o sea, le pegó. O sea, le dio cachetadas. O sea, una en cada mejilla. Y obviamente cuando me dijo eso, yo por dentro decía, no puedes, o sea, el mundo como que o sea, se detuvo y yo dije, no puede ser. Entonces, ya, yo fingí demencia, yo traté de no, ¿sabes? De no alterarme ni nada. Entonces le dije, o sea, cachetada. Me dice, sí. Dos, dos. O sea, en vez de decir una, porque él me habla en inglés, pero en ese momento me Ujú, habló en español. Y en vez de decirme una, dos, me dijo dos, dos. Pero yo entendí, pues, o sea, una y una, pues. Yo como que miércoles. Y me dijo, o sea, así, o sea, como que le dio puños en las piernas. Entonces él dijo, dos, dos. Y yo dije, miércoles, ¿qué es esto? Entonces, ya yo le digo, pero ¿quién? Y me dice, teachers, o sea, como que profesoras, o sea, mencionó que eran varias. Y, y bueno, al final como que no le pude sacar más porque no quiso hablar más y yo lo dejé hasta ahí y en teoría fue hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo hablé con él, le di un beso, un abrazo, no sé qué, le dije que por supuesto eso estaba mal, que él no había hecho nada malo, que porque no me había contado y me dijo porque, bueno, porque tenía miedo. No de contarme a mí, sino que tenía miedo porque, bueno, ya sabrás un poquito más adelante por qué, ¿no? Entonces, en ese momento yo le conté a mi esposo y le dije, mira, habla con él, por favor, hazle las mismas preguntas abiertas que yo le hice para saber qué dice, para saber si la versión es igual. Y efectivamente la versión fue exactamente igual, pero agregó, o sea, como que ella me aló y me torció la oreja muy duro. Y mi esposo sí le preguntó, mi esposo es Asperger, y le preguntó, ¿lloraste? Y él dijo, I cry a little, o sea, lloré un poquito. Y yo como que miércoles no puede ser. Entonces, bueno, yo busqué el anuario del colegio que tenía las fotos de todo el staff, de los profesores, de no sé qué, y le dije como que me puedes enseñar quiénes son las profesoras. Y, o sea, me señaló a una sola. Él hablaba de varias, pero me señaló a una sola. Y esa persona que me señaló es la psicóloga del colegio. Y, o sea, él ya me lo había descrito también, o sea, me estoy pasando cosas que no conté. O sea, él me había dicho cómo era esa profesora y me dijo que era, o sea, me dijo vieja, o sea, pero para él cualquier persona es vieja, o sea, él es chiquito, o sea, cualquier persona es vieja, ¿no? Entonces me dijo vieja, gorda, o sea, no es que es tan gorda, pero bueno, o sea, no es tan delgada, y cabello marrón, corto. Y él, efectivamente, pues ella es así, ¿no? Y le señaló y me dijo esta. Y, o sea, ahí no había ningún tipo de duda, o sea, era esa persona. O sea, bueno, yo le escribí esa noche a la coordinadora del programa individual de educación especial que él tiene, que yo tenía su número personal y le dije como que, mira, me acaba de decir mi hijo tal cosa, no sé qué más, me gustaría hablar contigo. Al día siguiente, ella le responde y tuvimos una llamada con el director del colegio y con ella y mi esposo. Y le dijimos como que lo que pasó, no sé qué, no sé qué más, y le dijimos, o sea, queremos saber si esta persona, o sea, la del nombre que era la profesora, que no fue la misma que él señaló, o sea, porque eso fue lo que nos confundió, si esta persona ha trabajado con él. Y el director saltó de una y dijo, no, imposible, ella es profesora de primer grado, imposible. Entonces le dijimos, no, no, pero eso no es lo que te estamos preguntando. O sea, Ujú. sabemos quién es ella, te estamos preguntando si ella ha trabajado con nuestro hijo o si ella conoce a nuestro hijo. O sea, no, no, imposible, no, imposible.
Nosotros como que, bueno, ok. Ya yo por ahí pensé que era algo extraño porque yo había visto a la coordinadora del programa este individual que te comento, de IEP, en la Ujú. piscina el 12 de julio, ella, de mi urbanización. Ella no vive aquí, pero ella estaba ahí. Y ella me dijo, ay, él le va a ir buenísimo con ella, porque ella es súper estricta, pero ella es buenísima. Ella es especialista en lenguaje, especialista en lectura, y ella ya ha trabajado con él, o sea, ellos ya se conocen. O sea, ella la conoce. Y entonces yo por ahí dije, pero ajá, esta mujer nunca habló, ella nunca habló en la reunión prácticamente. Entonces yo dije, pero esta mujer Mm. nunca dijo, ella va, mira, o sea, tú me dijiste esto, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices? O sea, ya yo por ahí dije, esto está como raro. Al final como que dijimos, bueno, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces el director dijo, déjame llamar a mi supervisora, yo ahora les cuento. Entonces nos llama y nos dice, mira, que hagan un reporte con la policía. Bueno, ok, vamos a hacer reporte con la policía, no sé qué. Estamos, o sea, colgamos el teléfono y estamos conversando, o sea, mi esposo y yo, qué vamos a hacer, no sé qué, eso más, y nos llama la policía a nosotros, o sea, ellos hicieron el reporte, cosa que no es como que es extraña, porque en teoría la escuela hace un reporte, el distrito escolar hace un reporte, pero lo que nos extrañó fue que nunca supimos qué fue lo que ellos dijeron, o sea, nunca supimos cuál fue el reporte, o sea, jamás. Y la oficial que nos llamó de la policía, lo que nos hizo fue ciertas preguntas en base a lo que ellos dijeron, por decir así, y nosotros le dijimos, bueno, mira, la versión es esta, esto y esto, fue lo que nos dijo nuestro hijo, llamamos a estas personas, nos dijeron que los llamáramos a ustedes, pero ustedes nos están llamando, o sea, básicamente estamos respondiendo tus preguntas, pues. Ah, bueno, ok. Y nos dijo, bueno, mira, nada, en un tiempo los va a llamar la oficial que va a ser designada para la investigación. Ah, bueno, chévere. Y hasta ahí quedó. O sea, fue una conversación un poco larga, pero realmente no fue de mucho. No fue productiva ni tampoco recogían lo que ustedes sentían en su corazón que era lo que estaba pasando. Exacto, o sea, no, no. ¿Y O sea, qué, toda la qué confusión pasa? que teníamos, no. ¿Y qué pasa, Ana, de cómo esto llega a determinarse efectivamente que ustedes reconocen que hubo un abuso sexual con relación a sus hijos? Ok, bueno, claro, él estaba en el colegio, entonces ahorita que no está en el colegio, porque lo tuvimos en la casa, porque dijimos, bueno, nada, tiene que estar seguro aquí, no va a volver al colegio, porque ellos no tomaron ningún tipo de acción, o sea, ningún tipo de suspensión, ni acción disciplinaria, etcétera. Dijimos, nada, está en la casa, o sea, punto, se acabó, no va a ir para allá. Entonces, estando en la casa, nos dimos cuenta que las cosas que hacía, entonces, muchas cosas que eran como extrañas, o sea, secretos con las niñitas, agarraba y se escondía, de repente no sabíamos dónde estaba, y cuando lo buscábamos era como que, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, cambiándoles el pañal a las niñitas, bajándole los pantalones, ¿sabes? Cosas como que, ya va, un momento, o sea, tú no le cambias los pantalones a las niñitas, o sea, perdón, los pañales. Los O pañales. sea, los que cambian los pañales son papá, mamá o la persona que nos ayuda. O sea, de resto nadie, o sea, tú no cambias pañales. Ni tú, ni nadie, o sea, nadie. Entonces, y también había otra cosa que era como que también les bajaba los pantalones y al mismo tiempo como que también era como una burla, o sea, era como una especie de bullying, como que, ajaja, porque ellas no se podían subir el pantalón porque son muy chiquitas. Entonces decíamos, pero ¿qué pasa aquí? O sea, obviamente esto, ¿de dónde lo vio, no? Entonces, un día yo le digo, mira, ya, no, o sea, no se cambian los pañales, o sea, porque además están como escondidos, como que detrás de un mueble, no sé qué. No, esto no se hace. Entonces, de repente, o sea, lo acabo de decir, o sea, no se hace, y en 2 segundos cierran la puerta del cuarto de la niña de la de 5 años. Entonces yo, pero ¿cómo cierran la puerta? O sea, a mí no me gusta que cierren las puertas. Entonces, además, es como que, o sea, abro la puerta y cuando veo, le están cambiando otra vez el pañal a la niñita. O sea, él o sea, y la otra de 5 años está como viendo, pues, o sea, entonces yo, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, no puedes cambiar los pañales. Entonces, no, pero es que, perdón, no, normal, pero es que estamos jugando como que el papá, la mamá, una cosa así. Y yo le digo, no, o sea, que no, que no. Entonces, perdón, me queda la cuestión y en la noche yo le pregunto, le digo, o sea, ¿pero dónde tuviste eso? O sea, eso de estar bajando de los pantalones, ¿sabes? Se me dice, escuela. Y yo le digo, ok, pero ¿quién? O sea, ¿te hicieron eso? Me dice, sí. Y yo le digo, ¿quién? O sea, yo estoy pensando que es un niñito, un bully, no sé qué. Y me dice, teachers. Y yo le digo, ¿quiénes? Y me vuelve a dar los mismos nombres. O sea, los mismos exactos nombres de la misma gente. Entonces yo le digo, ok, pero ¿me puedes mostrar? O sea, ¿qué te hacían? Y me dice, sí. Y yo le digo, ok, muéstrame. Y me dice, turn around, pull your pants down. O sea, como que volteate, bájate los pantalones. Y yo, o sea, cuando me dijo eso, yo dije, bueno, o sea, obviamente yo dije, nada, esto es sexual, o sea, esto es una orden. Y en ese momento como que, o sea, me quedé como en blanco y, o sea, le dije, ok. Y después, obviamente yo no o sea, ni me bajé los pantalones ni nada, ¿no? Pero yo dije, ok, pero ¿y algo más? Y él se rió así como con pena, o sea, como, no, no más nada. Y yo, pero yo sabía que había algo más,
pero yo lo que dije fue nada, o sea, debe tener pena porque, bueno, él es niño, él tiene algo que yo tengo algo que él no tiene, etcétera. Entonces le dije a mi esposo, mira, en la noche le dije, habla con O, porque lo que pasó, esto es sexual. Le dije, o sea, esto no es casualidad. O sea, y con las niñitas y no sé qué. Además de que yo vi esa misma noche, yo dije, déjame ver el video de la cámara cuando ellos cerraron la puerta. O sea, porque yo en ese momento, obviamente, no vi qué pasó. Y cuando veo el video, pues bueno, nada. O sea, uno cambia a los niñitos como los cambia, ¿no? Cuando les va a cambiar un pañal. O sea, uno los cambia, o sea, los pone, o sea, boca arriba y como si fuesen Ujú, un pollito, ¿no? O sea, un pollo, o sea, le levanta los pies. Bueno, no. Esto fue una cosa completamente distinta, una cosa completamente, o sea, retorcida, o sea, Ujú, fatal. O sea, y como que tratando, o sea, como que meterle una cosa a la niñita en donde no tenía, o sea, una cosa espantosa que yo dije, bueno, esto es algo que él vio. O se lo hicieron o lo vio, porque esto no es normal. O sea, ujú, entonces, y obviamente eso fue algo que yo no vi. O sea, que no lo vi en el momento en el que pasó. Y cuando yo entré, ya eso era, o sea, eso fue, o sea, cuando yo entré, esto fue otro momento, o sea, en el mismo día. ujú. O sea, no, ¿sabes? O sea, cuando yo entré no estaba pasando, pero eso ya había pasado. Entonces, cuando eso pasó, yo le dije a mi esposo, mira, esto pasó. O sea, esto, a él le hicieron esto o él lo vio. O sea, porque esto no, o No es sea, una esto tú conducta no lo haces propia. sin, o sea, sin Exacto. saber, Eso no es una ¿sabes? conducta propia de un niño en condiciones absolutamente No, normales. y que jamás había pasado. O sea, Ujú. jamás había pasado. Okay. ¿Cómo Además que eran otras cuál es conductas también que pasaban. ¿Sabes? cuál es Por ejemplo, él la- pasaba, dime, sí, disculpa. no, cuál es la conversación que tienes tú? O sea, claro, yo estoy aquí escuchando y tengo el estómago revuelto, o sea, no sé ni por dónde empezar y tampoco quiero revolver aún más No te la situación, preocupes. pero sí entiendo que esto es un tema que, como tú dices, lamentablemente les ocurrió a ustedes y también el llamado es porque fíjate que se supone que el colegio es el lugar seguro en el que tú estás mandando a tu hijo. Se supone que Claro, una psicóloga es la persona a la que tú le estás dejando a tu hijo que aparte tiene necesidades especiales y que se claro, supone que el colegio tiene que velar por esto. claro. Entonces, no nomás estamos hablando aquí de un abuso de poder Ujú. Exacto, que se puede dar, ¿verdad? sí, Normal o con un niño que sea, digamos, eh, que no esté con estas necesidades especiales, pero entonces aquí aparte le estás agregando esta situación, ¿no? Y aparte, sí, ustedes están buscando ayuda, estás llamando al director del colegio, estás llamando a la otra persona, estás llamando a la policía y no hay sí. ningún respaldo. O sea, es como que, no, el Nada. niño está diciendo mentiras, aquí no hay más Sí, sí, nada, sí, ustedes están completamente desolados, Desnudos. Ujú. desamparados en esta situación. Entonces, Desamparados. primero, ¿cuál es la conversación que tienen tú y tu esposo cuando se dan cuenta de que esto ya es un hecho y que ya no es nada más una agresión física de violencia, sino que aparte pasa este tema sexual? Y segundo, entonces, ¿cómo hacen para, entiendo que están todavía en este proceso, pero ¿cuáles son entonces esos pasos siguientes que ustedes toman para oye, para uno lograr justicia para ustedes, aunque eso no es algo que se le va a borrar, lamentándolo mucho, de la mente a tu hijo, pero primero buscar justicia y segundo evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, ¿no? Y este es como una sobreprotección entre ellos, ¿no? O sea, yo me tapo aquí, tú claro, te es tapas horrible, es allá, o sea, horrible, una es cosa horrible. fatal. Es espantoso, sí. Bueno, te respondo. Nada, la conversación que yo tuve con mi esposo, pues obviamente él tiene Asperger y por eso dije primero que tiene Asperger, porque él no reacciona como muchos de nosotros reaccionamos a las emociones. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo estómago para ese tipo de cosas, pero obviamente cuando se trata de tu hijo, porque yo soy abogado criminalista, penalista, pero cuando se trata de tu hijo es otra cosa, ¿no? Pero yo lo que dije fue, bueno, nada, aquí hay es que o sea, hay que montarse encima de esto y hay que resolver, o sea, entonces y hay que estar muy pendiente de las niñitas y muy pendiente de lo que pasa en la casa, ¿no? Y obviamente de su terapia y todo lo demás. Entonces, yo le dije a él, o sea, habla con porque lo que pasó es abuso sexual. O sea, aquí no hay duda, para nada. O sea, esto es una orden. Cuando alguien te dice, volteate, bájate los pantalones, esto es una orden. O sea, esto pasó, Ujú, esto sucedió. Entonces le dije, y él no quiere hablar conmigo porque yo me di cuenta que él no quiso, o sea, ¿sabes? Entonces yo le dije, tú tienes que hablar con él, o sea, por favor, o intenta, pues, ¿sabes? Entonces él ujú. fue el que habló con él. Entonces él habló con él y efectivamente, o sea, él le dijo todo. O sea, él le dijo todo. Él le dijo, claro, o sea, en su idioma, En su o sea, en su lenguaje y bajo lenguaje de sus niño, condiciones. claro, Ujú. con su edad. O sea, le dijo, por ejemplo, o sea, como que, o sea,
me besó aquí, o sea, como que aquí, o sea, kiss me here, Claro. aquí, entonces señaló pues su cuestión, Mm, y dijo, yo lo hice, o sea, mm, estamos hablando de sexo oral, o sea, sexo oral que le hicieron, que él hizo, es una cosa espantosa. De hecho, en mm, una de esas él dice, incluso le dijo, y fulana, que es o sea, la mujer que es la que se supone que es la profe, ella está involucrada igual, ¿no? La que iba a ser la profesora de primer grado. Pero el tema es que la que más lo agredió, o la peor, fue la psicóloga del colegio, que cambiaba los nombres, o sea, ella lo manipulaba, o sea, esa mujer tiene que ser, o sea, o sea, psicópata, una cosa Psicópata. esta, porque no tiene sentido. O sea, la manipulación fue una cosa de otro nivel. O sea, ella cambiaba los nombres y mi hijo es tan inteligente que él le dijo a su papá, o sea, a mi marido, le dijo, papá, ellas cambian de nombres. wow. No sé por qué, pero ellas dos, o sea, cambian de nombres. O sea, imagínate. O sea, espantoso. Y él comentó, él dijo, y tomaban fotos. Entonces, como que fotos, ¿cómo? O sea, sin ropa. O sea, a él le tomaron fotos desnudo. ¿Ok? Wow. Y había hay una persona, o sea, porque son 9 personas que están involucradas en esto. No todas las personas tuvieron contacto sexual con él. Esto es importante decirlo porque mucha gente cree que es como que, ay, sí, claro. Bueno, primero sí puede pasar para empezar, porque eso sí pasa. O sea, Mm, cuando hay una cuerda de gente enferma, 9 personas sí te pueden atacar sexualmente, pero Ujú. en este caso, él señaló a 4 personas que estaban involucradas directamente, que besaron, que él tocó, que no sé qué. Y las otras fueron cómplices. Es decir, había un muchacho que se quitaba la camisa, ¿sabes? Como para mostrar que esto es normal. O sea, como que se quitaba la camisa, entonces ellos, bueno, o sea, entonces, los niñitos, o sea, él habló de otro niñito, mm. no sé cuántos niñitos más, pero él señaló a un niñito de otro, de kindergarten también, de otro salón. Entonces, se quitaba la camisa, entonces, bueno, los niñitos se quitaban la camisa, porque bueno, o sea, es normal, o sea, como una Por conducta normal, ¿no? imitación, claro, por imitación de Exacto, quien para entonces, mí es un referente. exacto, entonces ese tipo, obviamente, también es culpable. Culpable los que toman las fotos con los celulares, ¿no? Culpables los que lo llevan al lugar y se quedan. Culpables los que cuidan la puerta, o sea, todos. Entonces, en ese sentido, son 9 personas que están involucradas. O sea, 4 que están directamente, que hicieron, que tocaron, que no sé qué, que besaron. El muchacho o sea, serían 5. Después 6 el que tomó, 6, 7 los que tomaron la foto, 8 el que lo lleva y 9 el que cuida la puerta. Entonces, o sea, es un desastre. Entonces, claro, cuando mi esposo me dice, eh, mira, o sea, él me cuenta todo, que él dijo esto, o sea, yo me quedo así, me dice, Ana, esto es un ring de pedofilia. Entonces yo le Ujú. digo, ok, te voy a decir una cosa. Quiero que sepas, le dije, que si esto es un ring de pedofilia, porque sí lo es, porque cuando hay varios delitos sexuales, cuando no es solamente, o sea, el abuso sexual de acción como tal, pero también hay fotos, que es pornografía infantil. Cuando también tú vas a la escuela y no consigues a tu hijo, porque me pasó en 2 oportunidades, que no sabemos dónde está el niñito, o sea, dónde está, pero pasa media hora, tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? O sea, tú no sabes dónde está. Tú no sabes, a lo mejor puede ser attempt of kidnapping, o sea, tú no sabes lo que pasa. Entonces, cuando esto pasa, yo le digo a él, son varias cosas. Entonces le digo, entonces la policía está involucrada, quiero que lo sepas. Le dije, porque cuando hay un ring de pedofilia, no es solamente la escuela. Está involucrada la policía, está involucrada otros agentes gubernamentales, están involucradas otras agencias que no necesariamente tienen que ser del gobierno. Le dije, porque esto no lo hace solamente una agencia, son varias entidades. Se le dije, entonces le dije, esto es más complicado de lo que pensábamos. Y bueno, durante todo el proceso nos hemos dado cuenta que evidentemente, claro que están involucradísimos. O sea, la non-profit, que es la fundación sin fines de lucro que hizo la entrevista forense, bueno, fatal, o sea, súper corrupta. Te puedo decir que nos entregaron el video después de 4 meses de haber hecho la entrevista y la mujer que lo entrevistó, fatal. Primero o sea, lo manipuló, le dijo que había cámaras en todos lados viéndolo, que había una mujer viéndolo, que estaba escuchando todo lo que le iba a decir, se salió y lo dejó solo en plena entrevista. O sea, ella le dijo, vamos a hablar de la escuela. Y él le dijo, I don't want to. Le dijo, no quiero. Y ella le dijo, you're going to. Y se puso en mute el video. O sea, le dijo, tú vas a hablar. O sea, cosas así, pues. O sea, y él sí habló. O sea, él sí dijo. Es más, ella le dice, ¿cómo no te gusta esta persona? Imagínate. Y, o sea, él sí habló. Él sí dijo. Y ellos dijeron, no, él no dijo nada. Y cerraron el caso. O sea, es una corrupción muy grande. Una de las cosas que tú y yo conversamos en el live
y que una de las cosas que para ti fue una bandera para descubrir toda esta, o sea, toda esta tramoya que hay, es que una de las causas que tú anunciabas es que tú sabías que ellos estaban probablemente haciéndole eso a tu hijo porque ellos creían que él no hablaba, que eso era cien por ciento. Estoy segurísima, uno de los segurísima. factores que efectivamente. ¿Cuál es la bandera? Porque sé que también hiciste este video y lo has propiciado en todas las redes sociales habías y por haber que conoces y no conocías y ahora las conoces, como Sí, TikTok, como Instagram, tu sí, propia sí, cuenta, creaste otra cuenta, has utilizado otras sí, voces para poder transmitir este sí, mensaje. Y han surgido preguntas, ¿ok? Han surgido preguntas de cómo no te diste cuenta durante ese sí, año. ¿Qué sí, señales hubo? ¿Cómo es posible que tú no te hayas percatado de esas circunstancias, sino solo cuando ya él sale del colegio? sí, Em, ¿qué le pudieras responder a esas preguntas? O sea, ¿cómo pudieras tú responder sí, esas preguntas? Y yo sí. te quiero hacer una particularmente, que tú y yo la hemos conversado, pero quiero dejarlo aquí claro y en evidencia. Hablar de acoso o de abuso sexual no significa una penetración. Exactamente. Existen muchísimas maneras de Uf, hacer, claro. De abusar de sexualmente, claro. generar violencia, de generar... Y nosotros tenemos un episodio, por ejemplo, que se llama violencia invisible. O sea, esa palabra tú dices, ¿cómo va a ser una violencia invisible? Existe y es Claro, coherente y está demostrado y todos los efectos que eso recurre. por Me supuesto. gustaría un poco, obviamente, desde tu mirada, no solo como mamá y víctima, sino también como abogado, ¿qué significa y qué repercusiones tiene cuando tú hablas de que hay una serie de delitos criminales? Sí, sí, Pero la gente cree que es que una violación es porque hubo una penetración. ¿Qué sí. significa el concepto de abuso sexual infantil y qué lo hace, obviamente, galardonado con ese nombre todo lo que les está sucediendo a ustedes? Ok, bueno, voy a empezar por la última pregunta y después voy a lo demás, ¿ok? O sea, eh, abuso sexual o sea, relación sexual, vamos a decirlo de alguna manera, lo que sea, pero en este caso estamos hablando de abuso. Es cuando no hay consentimiento, cuando la persona, cuando la víctima, ni siquiera sabe, no consiente, no, en este caso ni sabe, porque jamás es un niño, no tiene ni idea de lo que está sucediendo y lo someten a eh, actividades o comportamientos de conductas sexuales que son inadecuadas, que son inapropiadas, que son no, o sea, no consensuadas. Entonces, no solamente, y la gente lo pregunta mucho, como que no, ¿cómo no te diste cuenta? O sea, eso duele o cosas así. Entonces, bueno, por supuesto, evidentemente. O sea, mi hijo, y lo digo gráficamente, es un niño delgadito, petit, muy petit. O sea, una de las primeras cosas que yo le dije a mi esposo fue, yo no creo, o sea, y lo dijo, y lo sostengo, no creo que haya sido, y esto es extremadamente gráfico, pero las cosas se dicen como son, y yo soy una persona muy honesta y muy realista. Yo no creo que haya habido una penetración con una cuestión muy grande. O sea, no lo sé, a lo mejor, quién sabe, o sea, qué sé yo, no quiero que entrar en detalle, pero imposible, digo yo, porque nos hubiésemos dado cuenta. O sea, lo hubiesen Exacto, destrozado y gracias a Dios eso no sucedió, ¿ok? Gracias a Dios eso no sucedió. Pero eso no quiere decir que no haya podido haber un objeto, que no haya ujú. podido haber, o sea, un dedo, o sea, Una estimulación, gráfico exactamente. como sea, o sea, Ujú, así es. O sea, que no haya habido, o sea, un contacto o sea, o sea, oral, o sea, hay miles de millones de maneras de tener contacto sexual inapropiado, abuso con un niño, además de condiciones, con cualquier niño es un abuso, pero además en este caso, que es un niño con discapacidad, y cuando yo digo, y voy a este lado, cuando yo digo este, que no sabía, ellos pensaban que no hablaba, sí, ellos pensaban que no hablaba, y por eso, que no te diste cuenta, claro, ¿por qué pasa? Porque o sea, cuando tú lees el programa que él hicieron individual, o sea, que le hacen una serie de test, que le hacen uno, que dicen por qué él califica para educación especial, no sé qué, ellos prácticamente dijeron que él no habla ni inglés ni español. Así mismo. O sea, ellos dijeron como que, mira, es que él no respondía, que no sé qué. No, 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 ya va. No, no, es que, o sea, que lo hiciste mal es otra cosa. O sea, porque él sí habla. Es más, habla dos idiomas. O sea, ni siquiera es que no habla uno, es que habla dos idiomas, ¿ok? Habla inglés y ujú, habla español. El tema es que cuando el approach, cuando a él lo abordan de una manera
que no es la que él está acostumbrado. No, no necesariamente tiene que ser inadecuada, sino simplemente si él no está acostumbrado a Ujú. a Esa esa manera, aproximación. Ujú. exactamente, él simplemente se cierra. O sea, él Mm. se cierra. Entonces, él no habla o cuando tiene pena, cuando tiene miedo, cuando tiene ansiedad, etcétera, él simplemente no habla y no habla y punto. Y no habla no solamente con ellos, conmigo, que soy su mamá. O sea, yo lo buscaba todos los días en el colegio. O sea, mi esposo lo dejaba en la mañana y yo lo buscaba y yo le preguntaba, ¿cómo te fue? No sé qué. Sí notaba que muchas veces estaba como de mal humor. O sea, o no, no, bien, no sé qué, pero eso también es parte de su condición, que a veces él simplemente cualquier cosa, de repente tiene calor, entonces está, o sea, simplemente eso ya, Irritable. Ujú. exactamente. Entonces, y también yo lo buscaba con las niñitas, o sea, y él peleaba demasiado con las niñitas, entonces a veces las niñitas lo irritaban, entonces tú, o sea, se ponían a pelear, tú no sabes, en verdad, qué fue lo, o sea, qué Además es podía que haber tú no te pasado. vas Y a siempre le imaginar preguntaba, ¿cómo nunca, te o fue? sea, uno no se va a imaginar nunca que uno va a tener que tener esta conversación. O sea, No, por ok, supuesto. hijo, estás así porque, o sea, jamás en la vida va a poder pasar esto por la mente de uno. Ahora, Ana, eh, entiendo, y otra vez, o sea, el tema de que esté todo como organizado y que ellos se tapen unas cosas con otras, ustedes ahora, sabiendo que no han podido, o sea, no han podido lograr nada a través de los entes gubernamentales, a través de la policía, que se supone que está allí para eso, para proteger sobre todo a un niño, Cómplices, cómplices, sí. Ellos son exacto, a cómplices. través de la dirección del colegio, que otra vez se supone que están ahí para proteger a los niños. ¿Ustedes qué están haciendo ahora? ¿Cuáles son los Ujú. pasos a seguir para que, o sea, si el ente que se supone que es el protector al que ustedes tienen que acudir no les está ofreciendo esta ayuda y este derecho, que es un derecho que ustedes tienen, es un deber que ellos tienen? ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Ustedes, tú comentaste algo de que había otro niñito, ustedes pudieron hablar con los padres de ese otro niño, o sea, Ok, ¿qué están haciendo ustedes Ujú. para, para Para poder hacer lograr la justicia. justicia que se merecen y cómo gracias. podemos nosotros, los que estamos aquí escuchando, ayudarte a que ustedes puedan lograr esto? Porque la verdad es que es una cochinada, no hay Desgarrador. y necesitamos ser voz. ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes para lograr esta justicia que ustedes se merecen? Gracias, Lice, de verdad, por todo, por tus palabras tan lindas y por tu apoyo, y igual que Elite. O sea, te puedo decir, mira, nosotros hemos puesto complaints, o sea, reportes, o sea, quejas, o sea, legales, ¿no? Todo esto legal, ¿no? En todos los lugares que hemos podido, o sea, en todas las agencias que hemos podido, ¿ok? O sea, hemos escalado, o sea, hemos empezado por donde se empieza, o sea, y hemos ido, o sea, todo lo hemos hecho como es, o sea, Mm. legalmente, formalmente, no sé qué, todo, todo, todo. Y con mucho cuidado, de manera tal de que no haya un obstáculo para, para nuestro proceso, ¿ok? Por ejemplo, y lo puedo decir para cualquier persona que esté escuchando en Colorado, no sé en otros lados porque aquí las leyes son distintas, ¿no? Por cada estado. En Colorado, por ejemplo, si tú pones un complaint, o sea, una queja, o sea, si tú pones un report con el Departamento de Educación de Colorado, y el Departamento de Educación te está conociendo el caso, después la oficina de, o sea, el US Department of Education, que es el federal, no te Ujú. conoce, porque dice, Mm. no, es que ya te está conociendo Colorado. O sea, yo tuve mucho cuidado con eso y nosotros no fuimos con ellos, nosotros fuimos arriba Mm. de una Ok, vez. ok. Porque ya, o sea, porque llegó un momento en que yo le dije a mi esposo, esto ya no, o sea, la policía hizo todo mal, esto está, y yo dije, ¿tú sabes qué? No, aquí hay que escalar esto. Entonces enviamos, o sea, agresivamente, yo soy una abogada muy agresiva. Y, o sea, claro, sí, sin ofender, sin faltar respeto, o sea, pero, o sea, No, agresiva te refieres a a quien las nos falta de respeto instancias. somos nosotros, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, nosotros, muy agresivamente, con las leyes en la mano, con las evidencias en la mano, enviamos emails a todo el mundo a nivel federal. O sea, el Departamento Judicial de Washington, D.C., Headquarter, al FBI, al Departamento de Educación, al Departamento, bueno, a todo lo que pudimos. O sea, la fiscalía, lo que es la fiscalía en Venezuela, al District of Attorney, al Attorney General, a todo. O sea, al procurador, a todo. Y llegó, o sea, fue tanto, porque, o sea, a mí no me importó, porque claro, aquí la gente no lo hace, aquí la gente, no, Ujú, no sé qué, a mí no me importó, o sea, yo dije, a mí no me importa, o sea, y es más, yo dije, o sea, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué más nos van a hacer? O sea, ya Mm. nosotros perdimos, ¿qué más nos van a hacer? O sea, Mm. y les dije, o sea, nos tendrán que matar, nos Mm. tendrán que matar.
porque no nos vamos a callar. O sea, no nos vamos a callar. O sea, y tenemos las pruebas de absolutamente todo. Y dijimos, no vamos, o sea, yo no voy a ver a mi hijo el día de mañana y decirle que yo no lo defendí cuando él no se pudo defender. Ujú. O sea, yo no puedo, ¿Y ¿sabes? han Entonces, recibido alguna eh, respuesta de esos entes más, de esos sí, entes? sí, Sí. no, bastante, bastante, bastantes, pero, o sea, esto es lo que es irónico, ¿no? Bastantes, todos se comunicaron, pero no ha pasado nada. Es decir, se comunicó. Cuando te digo bastante se comunicó el Departamento Judicial de Washington, D.C., se comunicó que para que un abogado llegue ahí con un caso abierto de la corte, tiene que pasar 10 meses. No, esta gente llama en una Correcto. semana, imagínate, en una semana. Porque esto fue un escándalo, o sea, yo dije, es que a mí no me importa. O sea, a todo el mundo lo puse. Y entonces llaman, nos entrevistan, o sea, nos preguntan todo y después nos dicen, bueno, en un tiempo les vamos a dar respuesta. Yo le digo, pero ya va, o sea, yo he contestado todas tus preguntas, pero tú no sabes bien el caso. O sea, Mm. le digo, más o menos cómo, o sea, cómo va a ser tu evaluación. O sea, Ujú. no entiendo. Se me dice, no, bueno, en un tiempo yo le digo, no, pero es que ya va, tú en 45 minutos una llamada, tú no vas a tener Un una caso. idea completa de este caso. Además, no tienes ningún tipo de información. O sea, ¿cómo vas a tomar una decisión educada, con respecto a esto? O sea, y bueno, y efectivamente dijeron que no iban a conocer el caso. O sea, fatal. A ellos le pusimos una denuncia. El FBI, yo fui incluso al FBI en persona. El agente especial Thomas Shea, ese es su nombre, agente especial Thomas Shea de la Special Victim Unit, o sea, la unidad De víctimas de víctimas especiales. especiales. Él habló con la policía en algún momento, eso sale en el reporte policial, y preguntó como que él quería saber si el servicio de protección a los niños sabía que había un caso de esto. Pero ellos se Mm. pelotearon todo, no sé qué, se taparon todo, no sé qué. Yo dije, bueno, yo lo llamé, yo le dije, yo fui en persona y hablé con una persona de su equipo, ¿no? Él es el supervisor de esta persona. Yo hablé con Kelly, no sé el apellido, ella estaba muy escéptica de decirlo, pero su nombre es Kelly. Y hablé con ella por una hora y yo le comenté todo, le dije, mira, esto es espantoso. O sea, esto es un ring de pedofilia y ustedes tienen que investigar. O sea, porque el FBI tiene que investigar. O sea, Mm. cuando hay tantos delitos a nivel sexual, cuando hay pornografía infantil, cuando hay possible kidnapping, cuando hay abuso sexual de un menor, ustedes tienen que investigar. Cuando Ujú. la policía no lo hizo, ustedes tienen que investigar. Ujú. Entonces, bueno, ella dijo que, bueno, ese agente, Thomas Shea, era de los buenos, o sea, dijo ella. Y bueno, Mm. nada, pasan 2 semanas, yo no escucho nada. Y en 2 semanas yo lo llamo, porque yo tengo el número de teléfono de él, lo conseguimos, el celular. Y yo lo llamo y él me atiende, y yo le digo, es Hannah Lance. Y él me dice, ¿cómo está? Yo le digo, bien. Le digo, bueno, no estoy bien, realmente no estoy bien. Ujú. Le digo, necesito saber qué ha pasado con la investigación. Y me dice, bueno, el FBI no puede hablar de investigación. Yo le digo, bueno, señor, o sea, ¿cuándo va a investigar? Dígame. Ujú. O sea, le dije, porque yo necesito que usted nos diga cuándo va a investigar. Porque esto Ujú. tiene que ser investigado. Entonces me dice, bueno, es que son alegaciones muy, muy fuertes. Yo le digo, claro que son muy fuertes. O sea, a mi hijo lo abusaron sexualmente a mi hijo. O sea, claro que son muy fuertes. O sea, y así, con esta agresividad. Entonces me dice, bueno, pero tú tienes pruebas de los documentos forjados que Todo. dio el distrito. Le digo, señor, yo tengo pruebas de todo. Lo único que no tengo pruebas son de las fotos que le tomaron a mi hijo desnudo, porque no nos dejan ir a la escuela. Le digo, si usted quiere, deme permiso, yo voy a la escuela, porque no me dejan entrar a la escuela, o sea, aparte otra ilegalidad. Le digo, y yo voy y le consigo las pruebas. Le digo, si para usted es mucho trabajo, le digo, yo se lo puedo conseguir. Entonces me dice, bueno, submit, o sea, como que cargue las pruebas, no sé qué, en el sistema y tal. Y yo le digo, ok. Entonces me dice, porque bueno, es que la verdad, yo le dije, gracias por su tiempo. Y le colgué el teléfono. Ujú. Porque yo dije, o sea, a mí no, porque yo le dije, o sea, a mí no me venga, no, además hay que llevar. Esto es súper importante, súper importante. La psicóloga del colegio es hija de un señor que falleció 2 años atrás, que se llamaba Nicolás Calabrese. Ese señor pertenecía a una mafia en Chicago, de las mafias más grandes, que era sucesores de Il Capone. Wow. O sea, ella es hija de ese señor. Mm. O sea, ella tenía 14 años cuando su papá lo juzgaron. Y a su papá, que usted lo puede buscar en cualquier lado, dice que su profesión dice professional killer. Y, o sea, asesino. Y a ese señor le dieron 12 años de condena porque cooperó con el FBI. Y, o sea, fueron 14 muertes. O sea, menos de un año por cada muerte. Cuando a ti te Wow. dicen 14 muertes, probablemente sean muchas más. Pero el cuento es que nadie sabe esto. Nosotros averiguamos esto. Entonces yo le Ujú. dije al señor del FBI, si nosotros sabemos, usted sabe.
Ujú. Ujú, Y si nosotros sabemos y usted sabe que yo sé. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le dije, o sea, ¿a quién está protegiendo usted? Le dije, usted ujú, está protegiendo a una criminal, y así lo digo, a una criminal, hija de un criminal por encima de una víctima de educación especial, un niño inocente que tiene protección federal. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, yo ujú. le dije, señor, ¿qué está haciendo usted? O sea, así mismo. Entonces el Wow. señor se quedó callado y le dije, entonces ahí me dijo, bueno, las pruebas, no sé qué. Entonces, pues, bueno, y le dije, gracias por su tiempo y le colgué el teléfono. O sea, yo dije, usted no quiere investigar, no investigue. Pero a ellos les pusimos una queja también, que eso está en pending, o sea, en proceso. Ok, wow. ¿Y qué podemos hacer, Ana, aparte de esto? Bueno, ustedes son fabulosas y ya han hecho demasiado, demasiado. Yo creo que, o sea, la mejor ayuda que han hecho ustedes y toda la gente que en verdad el apoyo ha sido espectacular de los venezolanos. No voy a hablar, no puedo hablar de otra gente. Voy a hablar de los venezolanos y de la comunidad latinoamericana. No voy a hablar de americanos porque ni uno, lamentablemente. Ujú, O sea, entonces tengo todo, o sea, todo mira, el poder para decir que de los venezolanos tengo muchísimo agradecimiento. Es compartir nuestro caso, compartir nuestro caso, ser eco de nuestra voz para llegar a lo más que podamos, porque la otra cosa que es súper importante es que ni ningún abogado, ni grande ni pequeño, ni medios de comunicación, porque nos han contactado ellos a nosotros. CBS News, Nine News de Denver, Fox News de aquí de Denver. No quiere, o sea, nos preguntan, nos piden información, no sé qué, y después nos dicen, no podemos reportar porque la policía y el distrito escolar no nos dan información. Entonces, como no podemos corroborar, a pesar de que tenemos toda tu información, nos van a demandar. Entonces tienen miedo a la retaliación. Entonces, ¿Y ustedes por han eso es que salimos a intentado, las redes sociales. ustedes han intentado contactar a otros padres del colegio para que, digo, para que se vaya masificando y entender, o sea, tu Claro, hijo está claro, yendo para un bueno, colegio? Ujú. esto fue el comienzo. El comienzo, apenas esto pasó, había un grupo de padres que por cierto me sacaron. Pero yo Wow. les mando un mensaje y les digo, mira, como saben, mi hijo no está yendo a clases porque su experiencia fue muy mala, no sé qué, no sé qué más. Él está en educación especial. En educación especial, tú no sabes quién está ahí a menos que ellos te lo digan, porque la escuela no tiene la potestad de decírtelo porque legalmente no se puede. Se le digo, si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, no sé qué, por favor, comuníquese con nosotros que estamos a la orden, no sé qué. Y este, se comunicaron algunos. Y muchos nos dijeron, mira, qué casualidad que esto nos pasó, que no sé qué, pero no, o sea, no sé bien porque esto pasó hace 2 años, no sé qué, no reportaron. Y otros me decían, es que, no, o sea, tenemos miedo, porque de repente no tienen dinero para pagar una Ujú, educación privada, o porque, qué sé yo, tienen miedo de retaliación, o sea, lo que sea. No es que nosotros no tengamos miedo, pero ujú. yo prefiero tener miedo pero morir con las botas puestas y pelear Claro. por mi chamo. Así Wow. es. Bueno, Ana, como bien lo dijiste, una vez más, este es un espacio que te regalamos para que se repita muchas Gracias, veces. Queremos saber, quiero que sepas que vamos a estar muy pendientes gracias, de este proceso y de acompañarte en lo que sea necesario. Quiero que esto lo vamos a dejar aquí, lo vamos a hacer viral, porque lo necesitamos hacer viral para que esto tenga voz. Y bueno, quiero que sepas que va a quedar tu entera disposición este espacio para que lo volvamos a repetir gracias, si lo consideres. gracias, Y sí me gustaría en algún momento que a través de un live que hagamos de la cuenta de Punto de Encuentro, el episodio, lo que sea, le demos voz a esa mamá, a esa familia que se transformó, a esa familia gracias, que producto de ser víctima, hoy está viviendo una realidad que jamás debió haber vivido, pero que es una realidad. Entonces, bueno, gracias, quiero que sepas que te acompañamos, te abrazamos, gracias, gracias. te Tan damos este bella. espacio muchas veces y bueno, Y esperamos. mi No, eres lo completa máximo, admiración. son lo máximo, o sea, no saben lo agradecida que estamos. No, mi completa admiración, o sea, la Gracias, tenacidad, la fortaleza, porque fue lo que tú dijiste, yo no puedo permitirme que mi hijo piense que yo no lo protegí, no lo defendí, o sea, no, la jamás, verdad es que te admiro, gracias, lamento con el corazón
Yo a que esto te ustedes esté también. pasando y Gracias. como dice Lidben, cuenta con nosotros, esto lo vamos a hacer viral en lo que nosotros podamos aportar y te mando de verdad la fortaleza no te la mando porque ya la tienes, pero No, sí autocuidado, porque para tú Ujú. poder proteger y para tú poder cuidar tú tienes que estar bien, obviamente esto es una situación, gracias. ahorita puedes estar como que en modo activación, en modo que Adrenalina. hacerlo, pero siempre es importante darnos esos espacios para, bueno, Gracias. porque tú eres un ser humano y tú también lo Claro. necesitas drenar, necesitas darte, comprender qué está sucediendo, ¿no? Pero de verdad, otra vez te admiro y No, cuenta. gracias. Yo a ustedes también. Mucho. Gracias, de verdad. No, esto, bueno, es un tema muy sensible y bueno, nada, ya ahorita con todas sus palabras de aliento, pues obviamente, sabes, como que a uno se le agua al guarapo, como dicen en Venezuela. Pero nada, hay que seguir y agradezco, mira, con todo mi corazón, o sea, como le dije a Lid y a ti te lo digo, Lisette, en este caso, tienes un lugar importante, tienen un lugar muy importante ya en mi corazón, porque esto para nosotros en este momento significa todo. Gracias, de Gracias, verdad. gracias. Pero hasta Nos un vemos próximo en otro episodio. episodio. Un abrazo, cariño. Bye. Gracias.